por aquí. Ellos lo declaraban. O sea, Aquí hay que eh, preguntarle algo a Claudio, hay que preguntarle algo. Por ejemplo, Claudio, ¿será que entenderá que es un alfolí? ¿Entenderá que es la casa de Dios según el contexto de lo que menciona Malaquías 3:10? Porque hay varios temas ahí que me muy gustaría buena desarrollar pregunta. con él. ¿Sí me entiende? A mí me gustaría desarrollar con ustedes de pronto así por intervalos de tiempo, que desarrolláramos, por ejemplo, ¿qué es el diezmo? ¿Sí? Porque es que partiendo desde ahí hay que enseñar bien, ¿sí? Hay que enseñar bien. Entonces, ¿qué es el diezmo? Eso no lo enseñan prácticamente, sino le dicen, no, el diezmo es saque el 10% de plata y llévelo a un cajoncito, ¿sí? No, el diezmo es otra cosa, ¿sí? Tiene su etimología, tanto en lo que es en el griego y en el hebreo, ¿sí? Eh, Cuando dice, por ejemplo, el alfolí, ¿qué es el alfolí? Uno le pregunta a la gente, ¿qué es el alfolí? Yo no sé, es un cajoncito pequeñito, una caja fuerte, un cajero automático. Bueno, eso es el diezmo, ese es el alfolí. ¿Y qué es la casa de Dios? La casa de Dios es la del pastor. ¿Sí? Yo he hablado con muchas personas y le pregunto, y bueno, ¿y es factible probar y tentar a Dios en la gracia? ¿Sí? Ese tema. Porque mira hasta donde llegó el Señor, de decirles, vea, retarlos. Probadme ahora en esto, si yo no os abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, nótese que esta actitud, Dios en su voluntad permitió que se le probara o se le tentara, porque probar o tentar es sinónimo, son sinónimos prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? En base a que ellos habían perdido la fe. O sea, ellos no hacían las cosas realmente como debían ser. Entonces Dios le hace como un reto, pero no significa que ese tipo de actitud tomemos la iglesia, porque la iglesia no se rige bajo la vista o bajo las horas, sino bajo la fe. O sea, debemos guiarnos por la fe. Entonces la iglesia no tiene ninguna autoridad de tentar o probar al Señor en estos aspectos. Es decir, bueno, Dios, si usted me da tanto, yo te voy a dar tanto. Eso no, porque entonces, ¿dónde está la fe de nosotros? Sí, no, eso denotaría que nosotros no tenemos fe, porque si yo le digo a Dios, bueno, Dios, si usted me da tanto, pues yo le voy a dar tanto. Y si no me da nada, pues no le doy nada. O sea, eso no es lo correcto. Entonces, ahí, ahí, por ejemplo, hay que hacer ese y hay varios temas ahí, por ejemplo, que es la casa de Dios, que es el alfolí, la ventana de los cielos, cuál es el devorador, ¿sí? Según Malaquías 3:11 y 12, porque todos esos temas que les estoy mencionando ahí son importantes, ¿sí? Porque hay gente que no tiene clarificado eso. Entonces, se salen del contexto bíblico. Entonces, claro, que Israel cuando diezmaba, cumplía con esto, a cabalidad, Dios los bendecía a granel. Pero cuando no cumplían, ¿qué pasa? El Señor les mandaba lo que eran las langostas, las orugas, todo esto lo que hablan allí en la ley, ¿no? ¿Sí? Que menciona que, por ejemplo, los cultivos de ellos pues eran devorados, y si no, pues era lo contrario, entonces los cultivos producían a granel. ¿Sí? Pero hoy en día, por ejemplo, como les decía, si nosotros tomamos ese mismo diseño, supuestamente, yo fui un diezmador durante muchos años, pero yo sigo, quizá yo no conseguí plata a punta de diezmos, ¿sí? Yo no consigo plata a punta de diezmos, porque si eso fuera así, entonces todos los cristianos que diezman deben de ser multimillonarios. ¿Sí? Eso es lo que yo le he planteado, por ejemplo, mucho, y digo a Claudio eso, pero yo no sé si Claudio entiende todo eso que le estoy diciendo acá. Paso palabra. Mira, has tocado un punto importante también, Sergio y Carlos Alberto. Estas personas que hablan sobre la cuestión, por ejemplo, el devorador, ¿no? Ellos dicen que, no, que el devorador lo simboliza, no lo tipifican como el diablo, Satanás. Y resulta que eso es una total mentira. Solamente, no sé si este tema me parece que lo tocaste tú, Sergio, si no estoy mal, ¿no? Sí, El tengo eso, devorador. en mi canal tengo eso, tengo estudio en mi canal, cuál es el verdadero devorador, sí, tengo ese tema ahí también. También Claro, tengo el tema solamente, ahí. exacto, la langosta, aquella cosa que perjudicaba los cultivos, ¿no? Que era prácticamente animales. No era ningún ser espiritual que iba a venir y que iba a ser parte o partícipe de la maldición supuestamente de Malaquías. Y lo que dijo No, eso lo Carlos es muy inventa, cierto. sí, claro, Ujú. y eso lo inventan son los pastores de la prosperidad que para amedrentar o crearles un cargo de conciencia a aquellos que no diezman, o sea, supuestamente ellos, entonces que viene un demonio que se llama el devorador y le devora a usted su trabajo, las cosas le salen mal, usted pierde su hogar, pierde su trabajo, queda postrado en una cama porque usted se enferma, bueno, tantas cosas que, entonces que la persona termina aterrorizado psicológicamente
Y por eso ellos terminan dando todo lo que tienen, inclusive hasta prefieren quedarse sin nada para cumplir con esto, porque Claro, supuestamente viene el devorador y lo deja sin nada. y mira, Sergio, es que lo más triste es que hay pastores que entienden el concepto del diezmo, lo entienden, pero no lo predican primero por temor a que lo saquen de su organización y segundo por beneficio o lucro económico. Mira, yo he hablado con pastores y ellos han entendido el tema del diezmo. Lo tenaz es que ellos lo saben. Y uno de ellos me dijo, es que yo no puedo predicar esto porque a mí me sacan de aquí. Y bueno, eso por una parte, ¿no? Yo estuve en una congregación pentecostés, prácticamente, si no sé si tú la conoces, Movimiento Misionero Mundial. Yo fui Sí, claro. yo fui pastor de esa iglesia, del Movimiento Misionero Mundial. Me echaron porque yo no le exigí el diezmo absolutamente a nadie. Por eso me echaron. Y porque rehusé dar el diezmo de los diezmos. Mira, es que es algo impresionante, mira. Esa gente me echó por no dar el diezmo de los diezmos y por no exigir el diezmo a las personas. Mira, la mayoría, el 90% de esta gente, porque era un pueblo en Colombia, la mayoría, el 90% de esa gente era pobre. Yo decía dentro de mi corazón, yo tengo que darles a ellos, yo porque tengo que pedir el diezmo, antes yo tengo que darles a ellos, porque eso era prácticamente estipulado también en la ley. El diezmo no solamente era para los levitas, no solamente era para aquellos levitas que no tenían tierra ni heredad, el diezmo también era, una parte del diezmo era para las viudas y los pobres, los necesitados. Y esa es la intención, ahí podemos Mauricio, ver el mira, corazón de Dios. sí, Dime. Mauricio, el que diezmaba en la ley, póngale cuidado, según Deuteronomio 14, del 14:22 a terminar, mira, la persona que diezmaba, escúchese bien, la persona que diezmaba o el individuo que diezmaba lo comía bajo un rito ceremonial, ¿sí? Bajo un rito que él hacía delante de Dios, dándole gracias a Dios, presentándolo ante Dios, y él comía, el que diezmaba, comía de ese diezmo. Imagínese usted, la pregunta es, ¿hoy en día están haciendo eso? Si supuestamente quieren cumplir la ley a cabalidad como está en la Torá, ¿lo están haciendo? Bueno, comiencen por ahí, porque el que diezmaba comía. Entonces quiere decir que todo, tanto los levitas, huérfanos, viudas, extranjeros, que eran los mayormente implicados en ser beneficiados, ellos comían de ese diezmo. Y el Perfecto. que Y se diezmaba. Bueno, diezmaba Hoy en solamente, día no. no, claro, y el aunque, diezmo solamente era Mauricio, una vez al año. Y se descansaba la tierra cada 7 años, se cesaba el diezmo. Es Y correcto. después se daba el diezmo de los diezmos. Mira, ninguna de esas partes se vive, sino que están bueno, predicando un diezmo mensual, un diezmo quincenal, un diezmo monetario. probando, Sí, ¿me escuchan? sí, sí. Sí, Sí, claro, por perfecto. supuesto. Bueno, aunque el pastor Claudio no defiende el diezmo de la ley, sino el diezmo de Melquisedec, el de que dio Abraham a Melquisedec. Tal vez tendríamos que hacer un poco más de énfasis en este. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, Claudio tiene un problema. Póngale cuidado. Les voy a explicar aquí. Claudio enseña, defiende el diezmo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, ¿no? Según la línea, porque Cristo viene de allá. Entonces, él dice que así como Abraham diezmó, nosotros tenemos que diezmar. Sí, tomando ese diseño, ¿cierto? Pero si tomamos ese diseño, póngale cuidado a lo que va a pasar. Yo le he dicho a él y lo he confrontado. Le he dicho, vea, nótese Hermano que Rodríguez, Abraham, sí, hermano Rodríguez, perdón una interpelación. Esto se cae de su peso. Mire, es muy sencillo. ¿Quién bendijo primero? ¿Quién diezmó primero? O sea, para que recibiera la bendición Abraham, Abraham tuvo que diezmar, o primero Melquisedec bendijo a Abraham y después Abraham diezmó del botín de guerra. Esa sería la pregunta. Con eso se cae todo. Mire que Melquisedec lo bendijo primero antes de recibir el diezmo. ¿Ve? Y ajá, supuestamente se da el diezmo y se recibe la bendición después. Entonces, con eso se cae su peso. Es que cuando la gente le mete en el cuento de que de Abraham parte esto, no, es que Abraham no diezmó de él. Él fue a una guerra y trajo un botín, y de ese botín lo dio. Pero antes de darlo, él ya había recibido la bendición. Mira, claro, léalo. Entonces, ahí claro, con eso se cae todo. no, y hay algo importante, estimado Carlos, mire, si usted se da cuenta que en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, él le hace la promesa de una vez, ¿sí? Ahí le hace la promesa ahí de una Ahí no vez. se necesitaba ni el diezmo ya, porque en los 3 pactos abrahámicos ya estaba la bendición dada. Tiene toda la Claro, razón usted. ya estaba, inclusive antes de ese evento,
ese evento. Inclusive, vea, la razón por la cual Abraham fue a esa guerra, es esta, vea, esa no la sabe él, no la sabe Claudio, pero se la va a enseñar acá. La razón por la cual fue a la guerra fue porque su sobrino lo fue cautivo, ¿sí? Él fue un Secuestrado. botín de guerra. Claro, entonces, ¿qué pasa? Te aseguro, Carlos, vea, te aseguro aquí todos, que si Lot hubiera escapado, ¿sí? Hubiera escapado de haber sido cautivo por estos reyes invasores, Abraham no hubiera ido por allá. Créame que no. O sea, y no se hubiera escrito eso. Pero la razón fue Lot. Él se fue a rescatar con 318 hombres, los armó y fue y peleó. Bueno, derrotó y ahí fue donde sucede este caso. Entonces yo le he Pero dicho a vuelvo, Claudio, vea. Mm, sí, perdón, dime. hermano Rodríguez, pero dejemos claro esto. Mire, Dios en el Antiguo Testamento le decía a ese pueblo, diezmame y yo te bendigo, ¿no es cierto? Esa era la línea. Sí, claro. Diezmame, cúmpleme y yo te bendigo. Mire que aquí es lo contrario. Cuando salió al encuentro, Melquisedec de Abraham, Melquisedec lo bendijo primero. Mire la contradicción ahí. Lo bendijo y después Abraham diezmó el botín. Mire que ahí se Ajá, cae sí, todo. sí. Exacto, Claro, mira, claro. hay algo interesante en lo que están diciendo. Mira, la bendición no está ligada al diezmo en Abraham, sino por el contrario, primero viene la bendición y después. Primero viene la bendición de Melquisedec y después Melquisedec voluntariamente pues le da el botín de guerra porque era una costumbre. Y en eso tenemos que tener en cuenta las dispensaciones. Según historiadores, Job era contemporáneo de Abraham. Y usted nunca va a ver en la escritura a Job dando un diezmo a otras culturas o a sacerdotes o nada por el estilo. Y Job, Dios bendijo a Job de una manera impresionante, aún sin que haya eh, escrito de que haya dado un diezmo a cualquier persona, supongamos a cualquiera. Job no diezmó ni a Dios, ni a hombre, ni a nada. Pero Job fue un hombre que tuvo una bendición, una prosperidad en esa dispensación abrámica, Sí, porque prácticamente Job era contemporáneo de Abraham, según historiadores. Entonces podemos ver que la bendición en Abraham no estaba ligada a dar un diezmo, como sí lo fue posteriormente en los 600 decretos de la ley de Moisés, en uno de ellos el diezmo, que sí estaba, la bendición estaba ligada al diezmo. Era totalmente lo contrario, porque es una dispensación totalmente diferente. Ahora estamos en una dispensación de la ley de Cristo, entonces es una dispensación de Cristo totalmente diferente a la ley de Moisés, porque ya le leí a Claudio en Hebreos 7:12. Porque cambiada la ley, es necesario cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Hay un cambio de ley, porque es una dispensación total, nuevo pacto, es una dispensación totalmente diferente. Ahora la bendición de nosotros tampoco está ligada a un diezmo del Antiguo Testamento, como lo leí nuevamente, Efesios 1:3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Así una persona venda sus posesiones, venda su casa, venda su carro y se lo dé a los pobres. Esa bendición no está ligada en ello. La bendición de nosotros ya la tenemos al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, al seguirlo, al guardar los mandamientos del Padre. Ahí tenemos la bendición en los lugares celestiales. Y eso no tiene nada que ver con la maldición o bendición póngale, del diezmo levítico. sí, póngale cuidado, estimado Mauricio, mire, póngale cuidado a este punto. Claudio, en su ponencia, tiene que enfrentarse a lo siguiente. Y eso yo se lo he dicho a él, pero ahí sí dice, no, eso no aplica, eso no aplica, eso no aplica, eso no aplica. Pero esto sí, es lo siguiente. Digamos que vamos a regirnos o Claudio se rige por ese punto, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que tiene que diezmar una sola vez de un botín de guerra. Por otro lado, si él es tan devoto al padre Abraham, escúchese bien, entonces Claudio tiene que hacer lo siguiente. Y esto es antes de la ley, ¿no? Digámoslo así. Mire que Abraham, lo uno, sacrificaba animales, ¿sí? Abraham se circuncidó. Abraham practicó la poligamia. Abraham juró. Abraham mintió, ¿sí? Y Abraham ofreció a su hijo en un altar de leña porque lo iba a degollar, ¿sí? Para demostrar su fe ante el Señor. ¿Sí? La pregunta es, también Abraham mató, porque cuando fue a derrotar a los reyes, ¿qué hizo? Pues los derrotó a filo de espada. Eso lo hizo delante de la ley. Entonces, Claudio también debe hacer esto.
eso también porque es que eso lo hizo el padre Abraham. Y si nosotros nos vamos a regir por todo las directrices de Abraham, tendríamos que hacer eso también. ¿Ve? Y la pregunta es, ¿estaría Claudio dispuesto también a hacer todo eso? Practicar la poligamia, bueno, jurar, mintió porque Abraham también mintió ante el faraón diciendo que Sara era su hermana. ¿Eh? Entonces, pregúntese usted, señor Claudio, ¿está usted dispuesto a hacer todo esto que hizo el padre Abraham? Porque si usted es devoto del padre Abraham, debe hacer todo eso. ¿Eh? Comenzar por ahí, por ese lado. ¿O ustedes qué piensan? Díganme, Pues la verdad sería muy importante. Yo creo que no le hemos dado ni espacio ni a Claudio ni al hermano Armando. Hermano Armando, posición sí. sincera y honesta y bíblica frente a lo que están diciendo estos dos consiervos nuestros. Bueno, no sé si el pastor Claudio quiera dar su comentario o su opinión. Bueno, le escuchamos, Claudio. Somos todos oídos. A Claudio ya le dije yo que como él puso Hebreos capítulo 7, que Hebreos capítulo 7, en primer lugar, nos está hablando Claudio se fue. del diezmo. Claudio se fue. Sí, ya noté que se fue. No está hablando que debamos del diezmo, sino que está contando la historia de cómo Abraham dio diezmo del botín de guerra. Y algo muy importante es de que Abraham dio diezmo una sola vez. Y los pastores de ahora en día le exigen diezmo semanal, quincenal, mensual, no sé, y hasta No, a buen toda fin. hora, eso es a toda hora ¿Sí? y son primicias, Y diezmo, no sé qué. Es como decía el hermano Rodríguez, eso no es una mente que va envuelto el diezmo del Antiguo Testamento en Malaquías que no la meten ahora. Miren, yo soy cristiano para honra y gloria del Señor hace 23 años, pero como decía también el hermano Mauricio, es que, es que cuando yo le doy gracias a Dios con el respeto de Armandito, que lo quiero mucho, sabe cuál es mi posición. Yo soy trinitario de sana doctrina de la verdad bíblica y siempre lo seré. Punto. Pero en mi caso, no critico, no juzgo a nadie, no voy a entrar en esa controversia ni en esas confrontaciones. Pero yo sí le digo una cosa, y lo tengo que decir bajo la doctrina en la que yo nací, ¿sí? Es que a uno, así lleves 1, 2, 3, y estés madurando y estés empezando a conocer la verdad con la guía del Espíritu Santo amado, querido Armando y queridos hermanos, uno lleva 5, 8, 7, 10 años y a uno le siguen metiendo el gol. Y como que llega uno a un punto de madurez espiritual que uno ya dice, pero bueno, aquí hay algo raro, esto del diezmo, el diezmo. Y cuando uno empieza a conocer, a escudriñar, a discernir la palabra, con la guía del Espíritu Santo, por supuesto que es el autor y el intérprete de la misma, es cuando uno se da cuenta que a uno, aunque yo lo digo por mí, con todo respeto, aunque uno está en la doctrina correcta, las cosas que le tratan de meter a uno del Antiguo Testamento acerca de la ley, como en este caso el diezmo, es un engaño impresionante porque lo decía ahora Mauricio, eso es una manipulación, pero maquiavélica. Decirle, yo me pongo a ver que empiezan a pedir y piden y piden y que el diezmo, y es como con la amenaza de que si tú no diezmas, hasta el punto que le hacen sentir al congregante que hasta puede perder la salvación. Hasta ese punto llegan. Por dicho, si usted no diezma, usted no está en comunión con Dios y por eso usted puede ser desechado. Eso es lo que prácticamente le dicen a uno. Carlos, mira, Pero, yo creo que es el negocio, uno de los negocios más rentables que han existido hasta este momento, uno de los negocios satánicos prácticamente. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque, bueno, ahora se abren congregaciones como si fueran panaderías en una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona prácticamente, mira, le venden, mira lo que hace un pastor, mira, predica un mensaje de 1 hora, un domingo, y de pronto, y en día de semana ponen a predicar a alguien más. 1 hora de predicación semanal. Y se ganan un sueldo exagerado por predicar 1 hora en una congregación semanal. Mira, eso lo hace, mira, eso lo puedo hacer yo totalmente gratis. Mira, predicar 1 hora en un púlpito, 1 hora, y ganarse un salario y justificar ese salario con un diezmo que no es bíblico en el Nuevo Testamento. Eso para mí es un abuso. Eso, esa parte de una mentira es un abuso y un atropello contra el evangelio.
Eso es un atropello impresionante. ¿Por qué? Porque esa persona no está dedicando sus 24 horas del día predicando la palabra de Dios. Es más, estamos más predicando la palabra de Dios en estos grupos que en esos pastores en un púlpito con una hora. Justificar un Sí. salario tan exagerado en muchas naciones por una predicación de una hora, yo creo que, wow, es que a mí no me cabe ni en la mente prácticamente esa clase de abuso, ¿no? Porque hay pastores que ni evangelizan, no salen ni a evangelizar, sino que solamente se dedican a preparar un sermón en una hora semanal y se ganan, wow, hay unas personas que ganan millonadas en Colombia, ¿no? Y aquí en Estados Unidos es aún peor. Mira, en Estados Unidos es en dólares. Y se Y imagina yo, y aquí, usted, sí, tremendo. Mira algo acá, Mauricio. Fíjese que, por ejemplo, los bancos, ¿sí? Los bancos, y creo que Carlos pues sabe esto porque maneja de leyes y todo eso, que un banco o una persona que cobre al 10% es usura, ¿sí? Al 10%, los gota a gotas, creo que cobran como, Anatocismo se llama, anatocismo sí, correcto. Entonces, y imagínese usura. usted, ajá, claro, ahora imagínese usted, yo les pongo el ejemplo, le he puesto este ejemplar, por ejemplo, a muchos hermanos, ¿sí? Le he dicho, bueno, imagínese usted que de la noche a la mañana alguno de ustedes, su esposa, llegue y le diga, bueno, fulano de tal, yo a partir de ahora le voy a cobrar a usted 50,000 pesos por cada vez que tenga intimidad con usted o conmigo, ¿sí? Cada vez, 50,000 pesos. Un ejemplo, la esposa, diciéndole al esposo que le cobra todas las veces, y si no, nada. Ahora, ¿qué somos nosotros para el Señor Jesús? ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos la esposada, no somos la novia, ¿sí? ¿Cómo es que la novia le está cobrando a su esposo por predicar su bendita palabra? ¿Ves? Entonces, por eso es la razón de la prostitución que hoy en día se ve, porque la iglesia del Señor, supuestamente es la iglesia, le está cobrando al mismo Señor por predicar su palabra, ¿sí? Entonces, yo les pongo le hago esta analogía, ¿sí? Y ¿Cómo, mira cómo que se... yo, así como dice Mauricio, pues yo estoy dispuesto a predicarles los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin cobrarles ni un 5, porque yo trabajo todos los días y tengo todavía tiempo para darles la predicación diaria a todos ellos. Y es más, en la iglesia en la que yo me congregaba antes, el pastor ya casi ni predicaba, sino que nos ponía a nosotros, a los líderes, a predicar. Yo era uno de ellos. Le prediqué a los hermanos mucho. Hasta que les prediqué el nombre compuesto Jesucristo, hasta ahí llegué porque ya no me quisieron dar oportunidad de predicar más. Sí, sí. Y después de esto, Sí, el pastor es el que visitaba a las personas de dinero. Visitaba a las personas de dinero. A mí que, bueno, yo que soy pobrecillo, ¿va? Que tengo muy pocos, soy de escasos recursos, pero gracias a Dios vivo millonario en el espíritu. Eh, a mí no me visitaba, no visitaba a muchos hermanos, no visitaba a muchos hermanos. Había una quejadera de hermanos ahí porque decían solo los que tienen más dinero, a los que dan más diezmo, a los que dan los sobres gruesos de diezmo, a esos son los que visitan. Había una quejadera. Y aparte de eso, no predicaba mucho en la iglesia y teníamos que colaborarle, aparte de todo lo que recibía, teníamos que colaborarle por si él iba a viajar, si él teníamos que solventarle lo de los viáticos y lo del boleto de avión y todo eso. Mira, era una de cosas. No, yo mejor me es salgo, que, dije yo, me salí. sí, es que nomás usted haga, por ejemplo, un sondeo, una iglesia, póngale ustedes, por ejemplo, ¿quién no va a saber eso en lo más básico de matemáticas? Por decir, usted ponga 1,000 miembros, ¿sí? Bueno, iglesias, pongámoslo así como bajito, en una congregación de 1,000 miembros, hay un pastor, y en esa congregación póngale que porque diezmen, pongámosle todo uno con otro, ¿sí? Bajo el mínimo, solo en el mínimo, no vamos a colocar, porque hay personas que ganan mucho más de un mínimo, mucho más. Pero pongamos que esos 1,000 miembros, 500 personas son fieles y dan el diezmo, digamos, en un tope del mínimo, ¿sí? Del mínimo. En Colombia, por decir, el mínimo está en 1,000,000 de pesos. Póngale que esos 500 miembros
saquen la 10ª parte de ese mínimo y súmelo, multiplíquelo por 500, ¿sí? Mensual. Y se van a dar usted cuenta cuánta plata arroja eso. ¿Sí? Es una cantidad bastante considerable. Nomás eso. Entonces, para resumir, amados hermanos, porque yo a Armando lo considero un hermano y siempre se lo he dicho. Armando y querido, yo me tengo que ir, pero para mí es un privilegio. Armandito, hacía años que no teníamos una charlita como las que teníamos hace 2 años, 3 años, pero qué rico. Mira que me metiste ahí ahorita y cuando te vi me dio mucha alegría. Dije, ve que hay como que una charlita, siempre que estás tú, me gusta porque me edificas y te edifico. Mi querido Hernando, yo me tengo que ir y lo mismo mi querido Mauricio. Espero que sigamos teniendo estas tertulias bíblicas que me parecen muy edificantes y muy deleitosas en mi caso, porque pues uno se las sabe todas, es que nosotros somos unos siervos inútiles y sabemos que cada día aprendemos más unos de los otros conforme a la palabra, por supuesto. Entonces, para resumirlo el diezmo era para el Antiguo Testamento, pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, o el pueblo judío, como lo queramos llamar, era para los que estaban bajo la ley y bajo la gracia, bajo esta nueva dispensación, nosotros damos, oramos y ofrendamos. El dar y el ofrendar. Es más, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. ¿Por qué será? Otra cosa, y me parece muy importante para yo terminar en este minuto y poderlos dejarlos a ustedes compartir con el tema. Me perdonan, pero me tengo que ir porque pues acabo de, yo hoy todos los días, como Armando lo sabe, yo doy clases bíblicas de escatología y de otros temas, entonces pues acabo de desocuparme y pues me dio mucha alegría ver a Armandito, que lo quiero mucho, él lo sabe, pero también es un placer saludarlos, queridos hermanos. Mire, es esto, usted tiene mucha razón, mi querido hermano Hernando y mi querido Mauricio. Es que aquí pasa algo. Uno cuando ingresa a determinada congregación o comunidad, uno le da la palabra, uno se siente satisfecho, hay como una especie de emoción. El nuevo nacimiento trae consigo como una expectación de ir conociendo la palabra poco a poco y vamos creciendo, ¿no es cierto? Pero mientras se alcanza esa madurez espiritual, pues uno se deja guiar por lo que le dicen los pastores y para uno, un pastor que esté en ese púlpito es una persona que ha sido escogida por Dios, entre comillas, porque no todos lo son, hoy en día lo sabemos, hay mucho lobo disfrazado de oveja y hay mucho evangelio falso de esa falsa, valga la redundancia, prosperidad. Entonces, cuando uno le empiezan a meter, le combinan las dos cosas, le hacen el híbrido, lo mismo que el falso, bueno, que eso es otro tema, pero lo mismo que ¿cómo es la secta de los judío mesiánicos, que es la misma vaina? Eso sería otro tema, tratar que sería muy interesante tocarlo. Entonces a uno le meten el cuento. Primero, bueno, sí, le citan, le dicen que Dios ama al dador alegre, como, o sea, vamos a Corintios, y que el que dé con alegría y gozo de corazón, no por obligación y toda la cosa. No, entonces primero empiezan con Nuevo Testamento y después le dicen, en el pueblo de Israel diezmaba. Y mire que tal, la siembra, la cosecha, y que la oruga, y que tal, y que la langosta y tal, ¿no? Y después lo rematan a uno con Malaquías y le hacen ver, mire, Dios le dice, ladrones, me habéis robado, lean un poquito más anterior y empieza uno a leer y dice, uno cuando está empezando uno se confunde y dice, hijo de máquina, no, eso hay que darle el diezmo porque el diezmo, el que no dé diezmo, le está desobedeciendo a Dios y está fallando y de pronto no va a ser bendecido. Es un desobediente. Pero la realidad, ustedes que son pastores lo saben, en el caso de mi hermano Armando y también Mauricio, que es pastor, aunque no esté en esa congregación ahora, pero ustedes lo saben. Es que a uno, si uno llega a un momento en que uno ya va a los superiores y uno tiene ya su discernimiento muy claro sobre ese tema, dado por el Espíritu Santo, usted corre el riesgo de que lo echen, o usted ya no lo ven con buenos ojos, o usted le tratan de imponer de que usted siga predicando lo del diezmo. Ese tema es muy delicado, pero miren, vea, un ejemplo, en el caso de, creo que Armando también, perdón, Mauricio y el hermano Rodríguez son de aquí de Colombia, ¿no es cierto? Mira el caso de la Piraquive, esta señora. Eso es con cuenta monedas, cuenta billetes viejos no los recibimos, casa en Dubái, 3 casas en Miami, Evangelio de la Prosperidad. Y resulta
que me dicen amiguitas y personas que conozco que pertenecen pues a este movimiento de ellos, de la señora Piraquive, que ustedes saben a qué me refiero, Luisa Piraquive creo que es, resulta de que si una persona tiene que ir a evangelizar, tiene que poner la plata y si es muy pobre, pues váyase a pie, porque esto es por fe, así le dicen a uno, esto es por fe, hermanos. No, 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 la iglesia no le va a dar, vaya, su alborcito usted se lo paga, consígalo y hágale que esto es por fe. Hasta ese punto han llegado. Este evangelio de la prosperidad está matando a más de uno. Pues Y yo le claro, digo, mira que pronto intervengo un poquito añadiendo lo que estás hablando, Carlos Alberto. dale, El problema radica es que ahora ya no existen iglesias, sino que existen monarquías. Ya el pastor ya prácticamente es un jerarca, él es el jefe, prácticamente el mandamás, y los demás solamente son los plebeyos que tienen que obedecer las órdenes de él. Y el que no lo obedezca a él prácticamente está en desobediencia, bueno, eso dicen ellos, ¿no? Entonces son jerarquías y por eso es que mandan a los plebeyos o a los sirvientes, a los meros sirvientes a hacer cosas que él no se atreve a hacer, que hacer cosas bajas, ¿no? Supuestamente para ellos, ¿no? Bajas en la iglesia y solamente los mandan a hacer, tú evangelizas y tú haces esto y tú haces aquello. O sea que prácticamente él es el asalariado y los demás supuestamente les dicen a los miembros, no, es que usted tiene que trabajarle para el Señor, usted trabaja para Dios. Te lo mandan a evangelizar, a cantar y bueno, lo mandan a hacer una serie de cosas. Pero el único que recibe el billete, lamentablemente, tristemente es él, porque son jerarquías. El problema radica es que cuando una persona se convierte a Cristo, tú sabes que se convierte a Cristo de corazón, ¿no? Pero a veces la persona se queda allí como un solamente almático, una persona almática que solamente es la que se deja guiar por las emociones. Se quedan en el alma, pero no se van más allá de la escritura, ¿no? Para salir de esa transición. ¿Por qué? Porque es necesario el alma para que el evangelio pues produzca y haga un efecto en el corazón de una persona. Es necesario que las emociones, ¿no? Pero hay personas que se quedan solamente allí, en las emociones, se vuelven cristianos almáticos y ahí es donde entra la persona en una costumbre. ¿La costumbre de qué? De solamente estar en una silla, dar su diezmo cumplidamente, pero no se va más allá de la escritura. La Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras, no solamente hay que leerla, hay que escudriñar las escrituras y tener un espíritu como el espíritu de los bereanos. Los bereanos, cuando el apóstol Pablo les fue a predicar, ellos no le comieron cuento al apóstol Pablo inmediatamente, ¿no? Ellos fueron al Antiguo Testamento y verificaban en las escrituras si lo que estaba hablando el apóstol Pablo era verdad o no. Ellos verificaban si lo que estaba diciendo era verdad o no conforme a las escrituras. En ese tiempo pues tenían el Antiguo Testamento, pero aún así verificaron. Y ese es el consejo que Dios nos da a nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos que tener un espíritu bereano, verificar y constatar si lo que nos está predicando una persona allá al frente está de acuerdo a las escrituras. La Biblia dice que la suma de su palabra es verdad. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y tenemos que entrar con cada texto que damos en la escritura, tenemos que mirar siempre el contexto. Y lamentablemente ahora hay pastores que solamente trazan un discurso de una hora, lo repito, y con ello justifican su salario. Y de nuevo digo, en una congregación nunca fue dirigida por un solo obispo o pastor, fue dirigida por varios ancianos, por varios pastores. ¿Por qué? Porque así no se entra en un estado de monarquía espiritual dentro de la congregación. Ahora el problema es que a las iglesias se le están llamando templos. Y esto es un concepto prácticamente que no tiene sentido, ¿no? Porque el verdadero templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Pero ahora están mezclando conceptos del Antiguo Testamento con el Nuevo, aún en términos. Por ejemplo, el templo somos nosotros, pero ahora le están llamando templo a la estructura de una iglesia. Y bueno, eso es otro tema también, ¿no? No me quiero salir del tema, pero entonces el punto y el meollo del asunto es que al usar términos que no están de acuerdo a esta dispensación, pues que se entran en errores como lo que estamos tratando, ¿no? El diezmo. Y bueno, ahí quiero que hable alguien más, ¿no? Porque adelante, Armando. Bueno, gracias a los que estuvieron aquí. Lamentable se fue el pastor Claudio. Quería decirle el significado de la palabra alfolí, ya no me dio tiempo. Gracias a Sergio por estar aquí con nosotros, Mauricio, a mi amigo Carlos, un abrazo hasta Colombia, desde aquí, desde El Salvador, y a ver si un día nos
nos ponemos a hablar así algo de escatología, así yo aprendo bastante. Me gusta aprender eso de escatología, como por ejemplo lo del cuerno pequeño que está en Daniel y en Apocalipsis. Estuvo muy interesante una plática de eso. Me gustaría que tal vez reforzaran ustedes que conocen un poco más de ese tema. Ha Bueno, sido un gusto estar con ustedes y cuando puedan, pues yo siempre voy a abrir la videollamada para que todos entren a dialogar conmigo. bueno, muchas gracias. Saludos a Mauricio y el pastor Claudio. Mire, yo le voy a dar este resumen, hermano. Cuando usted tiene una postura, y yo creo que Mauricio va a estar confirmando lo que estoy diciendo, no, vea, hermanito. Cuando usted tiene una postura sobre un determinado tema, usted confronta con el que sea, usted tiene sus fundamentos bíblicos. Llegan personas sobre el tema y le dicen, mire, esto no es bíblico, si es bíblico no está vigente o si está vigente en el caso del diezmo. Y usted ni siquiera habla, usted no participa y usted se va, es porque usted sabe que no tiene el peso espiritual ni el fundamento espiritual para avalar lo que usted expone o lo que usted predica o lo que usted cree. Porque si ese señor Claudio, que ustedes dicen que es pastor, que es diezmero, y él tiene las evidencias, los fundamentos y las pruebas bíblicas para confrontar a personas como dos pastores que aquí, un predicador y un profesor de la palabra, como en mi caso, que también soy evangelista, y nosotros le estamos hablando, y mire, sin conocernos prácticamente o sin haber compartido mucho, estamos en la misma opinión bíblica, y esa persona que tiene su punto de vista y su fundamento espiritual no lo hace valer, sino que ni siquiera participa y fuera se va. Eso a mí me dice de que el equivocado es él y no nosotros. ¿O ustedes qué opinan? Estoy hablando de Lo, Claudio, ¿no? lo peor es que este pastor, este Claudio, bueno, no sé si es pastor o no, dice que es pastor, ¿no? Lo peor es que nos trató a nosotros como neófitos, como principiantes, y él dijo, no, que ustedes no están a mi nivel espiritual para debatir o para hablar o para yo no sé qué. ¿Y el Pero lo hombre que de pasa es dónde que es? la cuestión no es que sean solamente palabras, o sea, si cualquier persona puede decir que es un maestro. Cualquier persona, mira, cualquier persona puede decir, no, yo me las conozco todas y soy un maestro, soy un exégeta en la Biblia. Cualquier persona puede decir eso. Una cosa es decirlo, por decirlo, pero otra cosa es demostrar lo que dice. Y tristemente él no demostró nada, solamente demostró, solamente dijo que él estaba diezmando conforme al sacerdocio de Melquisedec y ahí de ahí para allá no trazó más. Contó solamente la historia de Tito Vespasiano, que diezman y ya, y eso fue todo, o sea, no dio argumentos bíblicos para nada. Entonces ahí está de pronto el problema de él, ¿no? Que queriendo ser un maestro prácticamente él. Perdón que te interpele, mi hermano Mauricio, pero si él está aquí con 5 personas, como estábamos por esta videollamada, y resulta que el hombre sostiene su posición, ¿por qué no habla? ¿Por qué se retira? Es que ahí donde está el meollo del asunto, porque es que si yo tengo mi convicción, mis bases espirituales, mis fundamentos, y yo les estoy diciendo, vea, ustedes están equivocados, venga, es como cuando hay los debates, hermano, es sobre una doctrina sobre otra. Venga, venga, vamos a hablar y vamos a mirar conforme a la palabra, no mirando el texto, sino el contexto, haciendo una buena hermenéutica, una buena exégesis, ¿sí? Una buena homilética. Pero si usted llega, hermano, y resulta que una persona te dice algo y dice que él tiene la razón, pero cuando tú lo vas a confrontar, no opina, no habla y se va, a mí me deja mucha sospecha y en pocas palabras me dice que esa persona no está en lo correcto. ¿O usted qué opina, Armando? Sí, lo que pasa es de que cuando uno no tiene argumento, pues opta por señalar a los demás. Esa es una falacia muy conocida. De hecho, las personas que menos conocen son las que más se enojan también. Y él dijo de que nosotros pues no teníamos el nivel adecuado para tratar el tema con él y sin embargo el que presentó menos argumentos fue él, porque yo pues desconozco muchos temas y mucha Biblia, pero yo me baso más que todo en lo que aprendo, pues yo el tema lo empecé a estudiar hace como 2 años de lo que es del diezmo. No he profundizado muy bien todavía porque soy algo perezoso para leer, pero yo entendí que el diezmo se da una vez al año. Cada 3 años se hacen una fiesta del diezmo.
se daba para los sacerdotes, para la tribu de Leví, para las viudas, los huérfanos y los ¿cómo se llama? Peregrinos, no me acuerdo cómo se dice la palabra. O sea, el diezmo lo entendí que no es como lo pintan los pastores. Malaquías capítulo 3, versículo 10, no está hablando Dios ni el profeta con la iglesia, con la congregación que nació en el día en Pentecostés. Está hablando con el pueblo de Israel. Y el pacto es con el pueblo de Israel. Y estos, aunque no era el tema de él, porque el tema de él era Melquisedec, no pudo él dar un argumento sólido, válido, contundente, donde demostrara él que había muchas más personas que habían dado diezmo de esa tipología que él había argumentado. Y a pesar de eso, sacando Hebreos capítulo 7, le demostré que lo que él estaba diciendo era un error, porque todo eso quedó abolido por Cristo, para que nosotros no tuviéramos esa carga en nuestro lomo, pues para eso. Y esto que yo no le dije, que hay parte de la ley que los apóstoles mandaron que se escribiera a nosotros que teníamos que cumplir, que ya lo he comentado con algunos de los amigos que están por aquí, que es evitarnos la idolatría, la fornicación, el ahogado y la sangre. Y esto está en la ley. Bueno, yo me despido de ustedes porque sí, ya tengo que descansar, mañana tengo que trabajar. Y después voy somnoliento al trabajo. Pero Gracias, sí me Armando. gustaría Y gracias, que habláramos Una de feliz muchos noche, que temas. Dios los bendiga y seguimos en contacto. Un abrazo, mi querido Mauricio y mi querido Armando, bendiciones. Gracias por compartir un Bueno, rato. Muy está interesante. el muy Señor les bien. bendiga. Amén, Gracias a bendiciones. todos. Grabé el mensaje, grabé este video chat ya a última hora, pero bueno, queda ya grabado por si de pronto quieren volverlo a escuchar. Bueno. Saludos a todos. Tocayo Carlos, de ahí de Colombia, Tocayo por nacionalidad, de Cali, Colombia, también soy de Cali. Saludos Armando, muchas gracias por el chat, muchas gracias por la participación y gracias y paz a todos. Amén. Bendiciones. Feliz noche.